Bienvenidos hermanos, ¿cómo estamos? Es un gusto estar aquí con ustedes en esta hermosa noche. Quiero que vayan buscando en sus Biblias de favor, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Hoy vamos a ver algunos capítulos de este libro. No los vamos a poder leer todos porque sería bastante tiempo, pero la reflexión sobre la cual quiero que hoy meditemos lleva por título las consecuencias. Hay consecuencias de lo que hacemos, sean cosas buenas o sean cosas malas. Sin embargo, hoy vamos a ver en este ejemplo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida referente a las consecuencias. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a decirle, les decía que hay consecuencias. Cuando usted y yo a veces pecamos en muchos aspectos, en muchas formas, y le pedimos a Dios perdón. Y Dios nos perdona. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es perdonador? Sin embargo, a veces estos pecados van a traer a nuestra vida consecuencias. Y usted y yo podríamos pensar, bueno, pero si ya Dios me perdonó, ¿por qué tengo que pasar por la consecuencia? Es porque hay una ley, así como en la física, que toda acción corresponde a una reacción. También en cuanto al pecado va a haber una consecuencia. También sobre las cosas buenas va a haber una ¿qué? Una consecuencia. Brevemente vamos a explicar esto. Cuando el rey Ezequías estaba enfermo y Dios envió al profeta Isaías a decirle, mira, el Señor te dice que arregles tus asuntos, que arregles tu casa, porque de esta enfermedad no te vas a levantar. Era una forma también de ser de parte de Dios bueno, al darle una oportunidad a una persona para que arregle sus cosas antes de partir. Hay tanta gente que muere de un momento a otro, no se despidió, no se arregló las cosas, no repartió exactamente la herencia. Bueno, hay una serie de consecuencias. Sin embargo, dice que Ezequías volteó su rostro hacia la pared. No estaba esperando que los demás vieran lo que él hacía. Era un asunto entre él y Dios. Y dice que lloró y que en la oración le dijo, Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho para ti. ¿Qué había hecho Ezequiel? Dice que él tenía un celo profundo de las cosas de Dios y había derribado los altares en los lugares altos a los dioses paganos y había vuelto el corazón del pueblo hacia el temor de Dios. Por eso Dios escuchó su oración y antes de que el profeta saliera de la propiedad, le dijo que regresara y le traía una palabra diciéndole que había escuchado su oración y había visto sus lágrimas y Dios le iba a dar 15 años más de vida. Amén. Así que las cosas buenas que tú haces también traen consecuencias y también las cosas malas. Vamos a centrarnos en este tema para poder avanzar. Cuando el rey David pecó delante de Dios, ¿saben aquel pecado tan tremendo? Cuando cayó en adulterio con Betsabé y después quiso cubrir todo el pecado y la cosa se fue poniendo más difícil cada vez, hasta que llegó la muerte del esposo de esta mujer llamado Urías, que no era israelita, sino era extranjero. Así que cuando Dios reprendió a David, él asumió la responsabilidad de sus actos. Dice, he pecado delante de Dios. Y el profeta Natán le dijo, Dios ha perdonado tu pecado, pero el hijo que vas a tener va a ¿qué? A morir. Esa era una de las primeras consecuencias de ese pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado
cuando pensemos o entre en nuestra mente la idea de pecar delante de Dios. Ok, vamos a concentrarnos aquí en el capítulo 13. Los años pasaron, a veces las consecuencias no son inmediatas, pasa el tiempo y las cosas se empiezan a presentar delante de nuestra vida. El rey David tenía varios hijos y uno de sus problemas, como lo de muchas personas, es que tienen hijos con diferentes mujeres y eso nunca trae cosas buenas, siempre trae problemas. Habrá quien diga, no, yo me llevo excelente con mis hermanastros, qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, pero regularmente siempre hay ¿qué? Problemas. Y David tenía un hijo llamado Absalón. Y Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Absalón y Tamar eran hijos de David y hijos de la misma mamá. Pero el rey David también tenía otro hijo llamado Amnón. Pero este hijo de David era con una mujer diferente. Resulta que Amnón se enamoró de su media hermana llamada Tamar y estaba en total desesperación por ese enamoramiento que tenía por su hermana, de tal manera que decaía su semblante, estaba triste, estaba enojado, estaba angustiado, porque él amaba como hombre a su hermana, a su media hermana. Aquí entre paréntesis, no era raro que se casaran en ese tiempo entre medios hermanos, ¿no? O gente cercana. Por ejemplo, Jacob se casó con su prima, y no se casó solamente con su prima, sino se casó con dos de sus primas, ¿no? Así que su esposa a la vez era su cuñada y era su prima, y era un revoltijo ese asunto. Abraham y su esposa Sara eran medios hermanos, ¿sabía usted eso? Entonces, no es el tema, ¿eh? Ni vamos ahorita a hablar si estaba bien, si estaba mal, será otro tema, pero no era descabellado el asunto de que si Amnón amaba a Tamar, podría haber pedido al rey que le diera permiso de casarse con quién, con ella. Pero resulta que a veces viene a nuestra mente y a nuestra esfera de influencia gente que no tiene temor de quién, de Dios. Y si usted pide consejo a gente del mundo, la gente del mundo nunca le va a dar consejo conforme a la voluntad de quién, de Dios. La gente del mundo anda en otro canal. Si usted tiene problemas en su matrimonio y va y quiere aconsejarse con gente del mundo, va a decir, mira, ¿qué te complica? Déjala o déjalo, ¿eh? Hay tantos hombres, hay tantas mujeres, ¿por qué vas a estar triste? Pero esos consejos son muy alejados a el temor y el respeto por las cosas de quién, de Dios. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, el cual ha de haber sido su íntimo, porque le dice, no me vas a decir lo que te está pasando, y él le declaró lo que estaba ocurriendo, y fue Jonadab el que planeó aquel engaño para que Amnón se fingiera enfermo y le dijera a su papá, mira papá, estoy enfermo, ¿por qué no mandas a mi hermana Tamar para que prepare para mí comida y me la lleve a mi casa, y ya que esté yo, ella me lo prepare delante de mí para que me dé apetito y yo coma? Pero no era nada sincero, todo era un plan. Y el pecado, hermano, hermana, no se presenta así por accidente. El pecado trae un proceso, dice la Escritura, que primero es la concupiscencia. Aunque íbamos a hablar de ese tema, no lo vamos a ver hoy. Pero la concupiscencia es los deseos que nosotros tenemos de las cosas que sabemos que no le agradan ¿a quién? A Dios. Esos deseos van a estar presentes en nuestra vida, sea usted cristiano o no sea cristiano. Pero lo que no tenemos que dejar es que ese deseo, esa concupiscencia,
nos lleve a actuar y a obrar en algo que le desagrade o a pecar delante de la presencia de Dios. Dice que una vez que se cumple esa concupiscencia, da a luz el pecado, y una vez el pecado consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bueno, entonces este plan se fraguó. Amnón hizo aquello que su amigo le aconsejó y violó a su propia hermana. Pero dice que él la amaba, y sin embargo Tamar le daba una palabra de sabiduría a su hermano. Dice: no hagas estas vilezas. Si tú hablas con nuestro padre, él no me negará. O sea, él va a estar dispuesto o va a darnos la bendición para que nosotros nos podamos ¿qué? Casar. Pero Amnón era como Gabino Barrera, que no entendía razones andando en la borrachera, ¿no? Así que usó de violencia en contra de su hermana. Y después de que pasó esta situación, dice que así como la amó desesperadamente en un principio, ahora la aborreció y la corrió de su casa. Y Tamar dice: esto va a ser peor que lo otro que hiciste. Sin embargo, tampoco entendió razones y mandó a su criado para que corriera a su hermana y cerrara la puerta, y así Amnón aparentemente se salió con la suya. ¿Qué podemos concluir hasta ahí? Bueno, que Amnón no era una buena persona, ¿o sí? Que lo que hizo estuvo mal, muy mal. Afligió la vida de una joven, de su propia hermanastra. Dice en el versículo 19 de segundo de Samuel, capítulo 13: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la copa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Así que su hermano Absalón, ahora, da a entender aquí la palabra, aunque no lo dice claramente, que Absalón era mayor que ella. Y los hermanos mayores, pues siempre tienen que defender ¿a quiénes? A sus hermanos. Van a tener que cuidar ¿de quién? De sus hermanos, sobre todo los menores o los más débiles, ¿no? Un hermano que se entera de algo así, pues siempre hay un pensamiento de revancha, de venganza, de desquite. Bueno, fue lo que pasó en el corazón ¿de quién? De Absalón. Pero hay algo que me llamó la atención cuando estaba yo preparando este tema, y es que Absalón le dice: mira, en el versículo 20, le dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. O sea, como no dándole ¿qué? Importancia. Pero sí le había dado importancia, porque en ese mismo momento que Absalón supo de este asunto, dice la escritura que en su corazón empezó a pensar cómo vengarse ¿de quién? De su hermano. Pero a lo que me quiero referir es que aquella persona que fue dañada, aquella persona que fue maltratada, aquella persona que lloró, que se afligió, que en este caso era Tamar, ¿cómo se quedó? Dice: y se quedó Tamar, ¿cómo? Desconsolada en casa de Absalón, su hermano. En el versículo 33 dice que pasaron 2 años. A veces por ahí hay un dicho en el mundo que dice que la venganza se sirve fría, dando a entender que el que mejor se venga es el que lo planea con calma y no se deja llevar por sus emociones, sino que piensa exactamente lo que va a hacer para poder desquitarse. Pues algo así pasó en la vida de Absalón. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Hermanos, usted dirá: bueno, estos temas que vamos a hablar, ¿qué tendrán que ver entre nosotros?
Cuando Juan Bautista se presentó y empezó a predicar y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y le preguntaban a Juan si él era el Cristo, y él decía: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Decía: soy una voz que clama en el desierto. Y esa profecía decía que esta labor, este ministerio de Juan Bautista, iba a incluir un aspecto muy interesante. Iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora estamos viendo este ejemplo y a veces nosotros decimos: bueno, es una historia tremenda, horrible, fea, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que a veces hay cosas en los hogares de los hermanos que no se han arreglado entre los padres y los hijos, o entre los hijos y los padres, o entre los mismos hermanos de una familia. Y lo peor que se puede hacer es como esperar que las cosas se arreglen solas, sin que nosotros hagamos nada. Hay casos tan horribles que no me voy a detener mucho tiempo en comentarles, que he visto y he vivido entre familias cristianas, cosas horribles que suceden en sus casas, y de gente que uno diría: bueno, pues si aquí venían a la iglesia y alababan a Dios y cantaban y todo, pero hay cosas que no se arreglaron a tiempo, y eso siempre trae consecuencias. En la casa de David estaban pasando cosas tremendas. Dice aquí también la escritura que cuando el rey David escuchó, supo de este asunto, se enojó mucho, pero no puso una solución. ¿Cuántos padres dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieren y no les ponen un hasta aquí, no les ponen un alto? Eso no se va a arreglar solo. Eso no se va a arreglar solo. Hijos que desobedecen a los padres, hijos que son groseros, hijos que son rebeldes, padres que no saben también ser padres y guiar a sus propios, ¿qué? A sus hijos. Hermanos, hay un peligro en nuestras familias si no buscamos dirección de parte de Dios. Continuamos con la historia. Dice que pasados 2 años, llegó un momento. Absalón dice que era un hombre hermoso, que le crecía el cabello de una forma que se lo cortaba cada año y pesaba no sé cuánto. Y usted léalo con calma en su casa. Y que era de buen parecer y hermoso, y alguien que era simpático y agradable hacia las demás personas. Dice que un día iba a esquilar a sus ovejas. Esquilar es cuando les cortan la lana, y es un tiempo, es como el que cosecha su campo, ¿no? Es el tiempo de recibir el fruto. El que esquilaba las ovejas hacía una fiesta ese día, hacía una comida e invitaba a los más cercanos para regocijarse de que todo había salido bien. Entonces él organizó una fiesta y le dice a su papá: papá, quiero que vayas conmigo a esta fiesta y que traigas a todos tus amigos. Y entonces el papá, consciente, David, dice: mira, es que si vamos somos muchos, ¿no? Y entre paréntesis diría yo, o entre comillas, también comemos mucho, somos muy tragones, ¿no? Va a ser una carga para ti. Dice: mejor no vamos a ir contigo. Y entonces Absalón empezó a ser muy insistente en que dejara ir a sus hermanos, en especial a Amnón, a la fiesta. Y el rey como que dijo: ¿y qué tanto interés tienes tú en que tu hermano vaya a esa qué? A esa fiesta, a esa comida. ¿Acaso el rey David no sabía lo que había pasado entre Amnón y Tamar, la hermana de Absalón? ¿O pensaría que Absalón era de un corazón bien perdonador, que ya se le había ¿qué? Olvidado?
a veces los mismos padres ven actitudes, ven situaciones en sus hijos y no prenden los focos de alerta diciendo, cuidado, porque si sigues así, vas a acabar ¿cómo? Mal. Esos padres cristianos que son permisivos con sus hijos para que vayan a los bailes y a las fiestas y lleguen a deshora de la noche, bueno, eso debe de llamarle a usted y a mí la atención, decir, cuidado, si no pongo un hasta aquí, si no pongo reglas claras en mi casa, las cosas se pueden, ¿qué? Complicar. Y no porque los hijos sean malos, pero dice por allí que el que anda con lobos, ¿qué le pasa? Bueno, y el que se acuesta con niños, amanece mojado, dando a entender que ten cuidado con quién te relacionas, porque puede ser que haya una situación difícil. ¿Cuántos jovencitos han salido a una fiesta? Dicen, no pasa nada, se accidentan o hay pleito. Miren, las cosas se pueden complicar en una forma tan rápida, ¿no? Están en una fiesta, empieza a haber discusiones, incluso no entre ellos, sino entre otra gente, se arma la balacera y una bala le cae al que menos la debía, al que no tenía ni vela en ese entierro, y solo por estar en el lugar y en el momento inadecuado trae consecuencias. Hay otro tipo de consecuencias, ¿no? Si el hijo o la hija ya andan mal, les gusta también tomar, andan con su novia o andan con su novio y andan muy acaramelados y van siendo más efusivos en sus caricias y en sus cariños, cuidado, porque todo eso a veces no acaba ¿qué? No acaba bien. ¿Cuántas jovencitas cristianas acaban embarazadas? ¿Cuántos jovencitos cristianos embarazan a jovencitas, sean cristianas o no cristianas? Pero los padres nunca se dieron cuenta que esas cosas podían suceder de un momento a otro. Entonces, aunque David sospechó algo, bueno, le dijo, que vaya tu hermano, no pasa qué. Bueno, pues sí pasó. Ya Absalón tenía un plan con sus siervos, le dijo, miren, ya que esté alegre mi hermano, medio tomado, yo les voy a dar una señal, ustedes se levantan, lo matan. Eso no fue en un arranque de ira, ¿no? Cuando se enteró de lo que hizo con Tamar, que hubiera ido y se hubieran agarrado a golpes y a lo mejor en el forcejeo, sin querer queriendo, hubiera matado a su hermano, ¿no? No, ya Absalón lo había ¿qué? Planeado. Dicen por ahí las agravantes de la ley, con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Bueno, sucede esto y Absalón huye a Siria, a una ciudad llamada Jesús. David lloraba por su hijo Amnón, que había muerto, pero no solamente lloraba por el muerto, sino también lloraba por aquel que había hecho esto y que se había ido. Segundo de Samuel capítulo 13, versículo 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. ¿Y qué dice aquí? Y David lloraba por su hijo, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Aquí voy a contar una historia muy triste. Había una familia que iba a la iglesia. Bueno, iba la mamá y unas de sus hijas, y de repente empezó a ir uno de sus hijos que había tenido problemas de alcohol y andaba ahí medio empezando en el camino del Señor. Pero esta hermana tenía a su esposo, pero su esposo sí no quería nada con las cosas de Dios. De esos hombres que son muy amigos de sus hijos, ¿no? Son tan cuates con sus hijos que toman juntos, ¿no? Ellos piensan que eso es ser buen ¿qué? Buen padre, ¿no?
no saben que es una de las peores desgracias que uno puede hacer con sus hijos, porque el hombre que hace algo así pierde el respeto delante de quienes, de sus hijos. ¿Cómo le va a decir al hijo que no tome si el papá toma con quiénes? Con ellos. ¿Cómo le va a llamar la atención el papá al hijo si él anda igual o anda peor? Pues en uno de esos días estaban tomando allí en su casa, estaba el papá y estaban dos de sus hijos. Los dos hijos ya traían problemas de tiempo, ¿no? Pero pues ahí estaban tomando. Y cuando hay vino, dice que las cosas nunca van a estar bien, siempre va a haber algún problema. Ya estando medios encendidos los ánimos, hubo ahí discusión entre los hijos y entonces se pelearon, ¿no? Se agarraron, se dieron sus trompadas y uno dirá, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Cada quien su golpe y que se vaya a su casa. Pero en una de esas, el hijo más chico, como el otro pudo más y le pegó más fuerte, ¿no? No se quiso dejar y entonces se fue corriendo a la cocina y se trajo un cuchillo y acuchilla a su hermano por la espalda. Ahora imagínense el trauma y la dificultad de su casa, porque ahora hay que llevar al herido al hospital a curar y hay que llevar al otro. ¿A dónde lo va a llevar? Pues a esconder, a que huya, para que no lo vayan a meter ¿en dónde? En la cárcel, preso. Así estaba el corazón de David. Lloraba al que se había muerto, pero también lloraba al que había huido. Versículo 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Sí, da a entender aquí la escritura que David amaba a sus hijos. ¿Qué padre no hay que ame a quienes? A sus hijos. Aunque déjeme decirle que sí hay padres que no aman a sus hijos y hay madres que no aman a quienes, a sus hijos. Por eso dice la escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. He conocido varios casos tristes, ¿no? De mujeres que regalan a sus hijos, que los abandonan, que los dejan a la deriva, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿quién puede tener un corazón tan malo para hacer algo así? Capítulo 14 de 2 Samuel. Entonces Joab, que era una fichita, que era el general del ejército de David. Si usted tiene un tiempecito y estudia la vida de Joab, se va a dar cuenta del tipo de persona que era. Sin embargo, él era listo y veía que el rey David, su corazón se inclinaba por Absalón. Entonces, organizó un plan. Contrató a una mujer y le dijo, mira, tú te vas a vestir como viuda, vas a ir toda sucia, no te cambies, no te bañes, no te perfumes, y te vas a presentar delante del rey y le vas a pedir justicia. Inventó una historia ahí similar a lo que les he platicado que sucede, donde le dice, mira, mis hijos riñeron en el campo y uno mató al otro, así que pues mi hijo murió, yo soy viuda, solo tengo 2 hijos, uno de mis hijos murió, pero el otro, el que lo mató, está vivo, y los parientes, la familia, me dicen, me exigen que entregue al hijo vivo para que pague con su vida por la muerte de su hermano. Y si eso sucede, dice la viuda, entre paréntesis, porque era una mujer que estaba fingiendo ser viuda, dice, yo me voy a quedar sola y desamparada.
Bueno, esta historia la ideó Joab. Y entonces el rey dijo, mira, no tengas cuidado, que a tu hijo no le va a pasar nada. Y si alguien te molesta a ti o molesta a su hijo, vengan conmigo y yo voy a arreglar ese asunto. Y entonces la mujer le dice, pues qué bueno que lo has juzgado así, pero algo así tú mismo estás pasando. ¿Por qué no perdonas y haces venir a tu hijo Absalón? Todo Israel ama a tu hijo y sería bueno que él viniera de su destierro. Y vamos a ver en el versículo 17 y 18. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer le respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Resulta que esta mentira y esta situación que se organizó por Joab dieron resultado. Entonces, dice en el versículo 32, perdón, me pasé mucho, dice, ok, versículo 21, ¿ya lo tenemos? Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. David tomó una decisión, dijo, ve por mi hijo y tráelo. Pero en el versículo 24, cuando Absalón regresa del destierro, el rey toma una decisión, dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro, y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Aquí también empieza Dios a hablarnos sobre el asunto de la restauración. ¿Qué es la restauración? Bueno, la restauración sirve para mejorar y arreglar las relaciones interpersonales. Puede ser que Dios quiera restaurar su matrimonio o su relación con sus hijos o con sus hermanos, etc. Pero para que esto suceda debe de haber algo que se llama el perdón. Pero el perdón no basta en sí mismo si no hay una reconciliación. Hay quien no quiere enfrentar la situación y es más fácil decir, pues sí, ya te perdono, pero mira, ya no quiero tratos contigo, no te quiero ver, no quiero nada. Eso no va a servir ¿para qué? Para nada. Al contrario, eso va a agravar más la situación. Si David hubiera recibido a Absalón, quizás de otra manera, si le hubiera brindado apoyo o le hubiera mostrado amor, el hubiera no existe, pero algo hubiera cambiado en el desenlace de esta historia. Pero lo apartó, lo alejó, dijo que esté aquí, pero no lo quiero ver. Versículo 27, y le nacieron a Absalón 3 hijos. Ahora, Absalón, cuando la gente es joven y no tiene responsabilidades, a veces hace cosas locas, y no ve en las consecuencias de sus actos. Cuando la gente ya tiene responsabilidades, cuando la gente ya se casa y tiene hijos, ya ve la vida de otra manera, ¿no? Absalón se casó, tuvo hijos y una hija que se llamó, ¿cómo se llamó?
como su quién, su hermana. ¿Por qué usted piensa que Absalón le puso Tamar a su hija? ¿Por qué le pondría? ¿Por qué? ¿Porque la quería? Pues es un reflejo. Yo no le pongo el nombre de alguien a mi hijo que me caiga mal, ¿no? Le pongo un nombre que tenga algo que ver con algo que yo siento, que yo pienso, que yo aprecio. Ya ahí están los hijos de los papás que se llaman igual que los que los papás. El papá se llama José, el hijo se llama José. La mamá se llama María, la hija se llama María de Guadalupe. Ok, es por algo. Absalón amaba a su hermana Tamar, de tal manera que a su hija le puso el mismo que. Pero a Absalón sucede algo que nos sucede también a nosotros. No supo demostrar su qué, su amor. No estuvo para su hermana cuando ella lo necesitaba. Cuando ella lo necesitó, no la abrazó, no la consoló, no lloró junto con ella. Le dijo, cállate, no hagas drama, es tu hermano, no te preocupes, haz como si no hubiera pasado ¿qué? Nada. Bueno, esos son problemas que hay también en el corazón de las personas, cuando no manifestamos nuestros sentimientos. Y estuvo Absalón, dice en el 28, por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y entonces aquí hay una situación, usted léalo con calma. Cuando él manda a llamar a Joab, y lo manda a llamar una vez y lo manda a llamar otra vez, y resulta que Joab no viene, así que Absalón era un hombre así de decisiones tremendas. Manda a quemar el campo de Absalón que está junto al suyo, y entonces ahí sí viene Absalón, Joab corriendo. ¿Por qué quemaste mi campo? Versículo 32. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo te he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? O sea, ¿para qué me hiciste venir del destierro? Mejor me fuera estar aún allá. Ve ahora yo el rostro del rey, y si hay en mí pecado, ¿qué dice? Máteme. Estaba en una posición Absalón de decir, o me perdona o me mata, pero ya esta situación no la vamos a soportar. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón. David llamó ¿a quién? Absalón. Y el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey, ¿qué hizo con Absalón? Lo besó. Pero en el corazón de Absalón ya había crecido lo que la Escritura dice, raíces de ¿qué? De amargura. Raíces de amargura. Porque así como Absalón no estuvo con su hermana cuando más lo necesitó, Absalón sentía que su padre no había estado con él cuando más lo ¿qué? Cuando más lo necesitó. Se sintió relegado, alejado, menospreciado, juzgado, herido, y esas cosas van dañando el corazón. Si usted no ha arreglado cosas con sus hijos de esta manera, es momento de ¿qué? De arreglarlo. Si ha sido muy duro con alguno, pero con los otros ¿qué? No, es tiempo de sanar ese corazón, porque de lo contrario hay en esos corazones esa raíz que va agarrando firmeza y va llenando la vida de amargura y va llenando la vida de cosas malas, y nada bueno va a salir de esa situación. Usted puede decir, como todos los padres decimos, no, yo a mis hijos, a todos mis hijos yo los amo igual.
¿Cuántos dicen así? A ver, pregúntenle a sus hijos si todos se sienten amados igual. Ah, no. Yo siento como que tú amas más a fulano o a sultano porque a fulano esto y a sultano. Usted pregúntele un día a sus hijos si se sienten amados igual. Y lo más seguro es que sus hijos no se sienten amados igual. Porque aunque decimos que amamos a nuestros hijos igual, la verdad no los amamos ¿qué? Igual. Es una mentira decir yo los amo igual a todos. No. ¿Por qué amamos más a uno que a otro? No lo sé. Es algo inexplicable, pero es algo que es real y es mejor ser ¿qué? Sincero. Y no solamente ser sincero, sino obrar algo, hacer algo al respecto. Hacer que nuestros hijos se sientan todos amados por nosotros. Amén. Y usted dirá, pues no pasa nada. A ver al tiempo si pasa o no pasa nada. Entonces Absalón también sintió que su padre le falló. Y entonces en Absalón, así como empezó aquella idea de desquitarse de su hermano, de vengarse de lo que le había hecho a su hermana, empezó una idea en Absalón de quedarse con el trono de David, su padre. Lo mismo que ocurre en la rebelión del cielo, cuando dijo Satanás, que aún no era Satanás, sino que era el querubín protector, era un alto ser espiritual en el cielo. Dice que Dios lo hizo perfecto hasta el día en que se halló maldad en él. Y dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré como ¿quién? Como él. Así le pasó a Absalón. Dijo, yo también puedo llegar a ser ¿qué? Rey. Y no solamente como mi papá, yo puedo ser un mejor rey que mi papá. Pero entre los planes de Absalón no estaba el hecho de esperar a que su papá muriera y le dejara el trono. No, si el papá le estorbaba, pues vamos haciendo algo para quitar a papá de ese proyecto que él tenía. Y entonces se empezó a hacer de gente que le siguiera, empezó a quedar bien con toda la gente. También ese tipo de rebeliones pasan en las iglesias, ¿no? Cuando alguien dice, no, si a ti te maltrató el pastor, si a ti te regañó, yo no te hubiera hecho eso, yo te hubiera dado a ti la razón, porque tú eres una buena persona. Y endulzan el oído de tal manera de ganarse el favor de las personas. Pero no solamente en las iglesias sucede eso, también sucede dentro de las familias. Hay quien empieza a hacer sus planes, ¿no?, dentro de la familia, quedando bien con algunos que le conviene, para hacer lo que ellos quieren hacer. Así que Absalón urde un plan para quedarse con el reino. Vamos a el capítulo 15. Cuando esta conspiración tomó fuerza, ya era algo grande ese movimiento, y Absalón no estaba solo, sino que ya había varias personas que le apoyaban, personas importantes, y mucho pueblo que veía con buenos ojos que Absalón reinara en lugar de ¿quién? De David. Y tristemente, cuando ya se supo todo, ya era un asunto complicado. Dice el verso 13 del capítulo 15. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos, ¿y qué?
¿Por qué creen ustedes que David iba a huir? ¿Acaso a David se le olvidó cuando Dios le respaldó cuando peleó contra Goliat, el gigante? ¿Acaso a David se le olvidó cuando él salía a campaña y la gente cantaba aquel cántico que decía: Saúl mató a sus miles y David ¿a qué? A sus 10,000. Y dice la escritura que todo lo que hacía David, Dios lo que lo prosperaba. ¿Por qué ahora iba a huir? Porque David era un hombre de guerra y sabía contar, ¿verdad? Dice Jesús, mira, ¿qué reino hay que no hace primero cuentas y ve si puede enfrentar con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no lo puede enfrentar, aun cuando el otro viene lejos, le manda embajadas de paz para negociar el asunto y que no haya más problemas. David se dio cuenta que no iba a poder ¿qué? Ganar, que no iba a poder ganar en esa condición y en esa situación y con los que contaba dentro de la ciudad. Y también otra cosa había aprendido David, que resguardarse en una ciudad, en vez de ser algo seguro, a veces era algo ¿qué? Complicado, ¿verdad? Recuerden que cuando a David lo perseguía Saúl y él se refugió en una ciudad y le fueron a decir a Saúl: mira, David está en tal lugar, en esa ciudad. Y entonces Saúl organizó a sus tropas y fue en contra de la ciudad. Y entonces David hacía algo muy bien, que era consultar ¿a quién? A Dios. Y le consultó diciendo: Señor, los habitantes de esta ciudad me entregarán si yo los he salvado, si yo les he ayudado, si yo les he servido, pero ¿tendrán el corazón de entregarme? Y entonces Dios le contesta: si te quedas ahí, ¿te van a qué? Te van a entregar. Dice la escritura: engañoso es el corazón más que ¿qué? Todas las cosas. Y no solamente engañoso, sino también perverso. Dice que no debemos confiar en el corazón de las personas, porque hoy te pueden saludar muy bien, podemos ser grandes cuates. ¿Cuántos hermanos he visto que comían juntos en su casa y tomaban café juntos y al final acabaron peleándose, ¿verdad? Y acabaron diciéndose y hablándose cosas horribles unos de otros, porque el corazón no sabemos qué hay dentro de él. Solamente Dios pesa ¿qué? Los corazones. Así que David dice: es tiempo de ¿qué? De huir, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David tenía ciertas responsabilidades también, porque Dios lo había puesto por rey ¿de quién? De Israel. Y Dios le dio la victoria en contra de todos sus ¿qué? Pero él no podía ser enemigo de su propio pueblo. Y entonces los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Ahora, aquí vamos a ver otro aspecto. Estamos viendo el aspecto: cómo se puede levantar el mal en contra tuya, aún de tus más cercanos. Que te llevabas muy bien con tus hermanos, o que eras hasta compadre de tus hermanos, ¿no? Y al final acaban como perros y gatos peleándose, más si hay herencia de por medio, demandados y demandando, ¿no? No hay de esas historias por aquí, ¿no? Eso no se ve por acá, ¿no? Bueno, entonces, cuando tú tienes gente que realmente te aprecia, gente que te ama, gente que se preocupa por ti, gente que te apoya en los momentos ¿qué? Difíciles, eso es más valioso
Dice la escritura, hay amigo más unido que un hermano. Pero también la escritura dice que con el amigo hay que mostrarse ¿qué? Amigo. Quiere decir que es una relación de intercambios, de valor, de respeto. Los siervos del rey le dijeron, aquí estamos contigo para lo que tú quieras. Entonces el rey salió con toda su familia en pos de él y dejó a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvo en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos. Era la guardia, eran el estado mayor, digamos, eran sus escoltas personales, eran los más valientes de todo el ejército. Y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Aquí voy a comentar algo muy interesante. Acuérdense que David tuvo cierta historia con los filisteos, una historia media ahí complicada, porque David venció a Goliat, y al vencer a Goliat, el pueblo se armó de valor y venció a ¿quiénes? A los filisteos, que solo como nota cultural, esta palabra de filisteos se deriva de la palabra moderna palestino, pero esa es otra historia. Entonces, estos de Gat, recuerden que los filisteos era una federación de reinos, no era un solo reino, eran 5 ciudades: Ecrón, Ascalón, Gat y lo que hoy se llama Gaza, que aunque no es el tema, pero nada más para que lo noten. Bueno. Pero después, cuando David huía de Saúl, se refugió y se hizo amigo de uno de los reyes de los filisteos. Y el rey de los filisteos lo mandaba a atacar aldeas de Israel, pero David no atacaba las aldeas de Israel. ¿Qué hacía David? Atacaba otras aldeas de pueblo ajeno al reino de Israel, y hacía pasar como que ese botín y esos pleitos era de ciudades de Israel. Entonces el rey de los filisteos decía, me conviene porque David se está haciendo odioso a su propio pueblo. Cuando iban a la batalla, acuérdense que David iba con sus hombres en el ejército de los filisteos. Pero los otros reyes filisteos le dijeron, no queremos que este vaya con nosotros. ¿No es este el David que cantaban? Saúl mató a sus 1000 y David ¿qué? A sus 10,000. No vaya a ser que se vuelva en contra nuestra y vea que vamos perdiendo y él mismo acabe de acabar con nuestras fuerzas. Así que lo corrieron. Bueno, en este asunto, en esta relación que tuvo David con los filisteos, hubo alguien que se hizo amigo de David, un general de los filisteos. Este general se llamó Itaí de Gat, por eso se llamaba Itaí Geteo. Dice que había 600 soldados con este general que ya vivía en Israel y que servía ¿a quién? A David. Estamos en el versículo 18, ¿ya lo tenemos? Del capítulo 15. Todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie. ¿Desde dónde? Desde Gat. Desde Gat, que era una ciudad ¿qué? Filistea. Iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente. ¿Y qué más? Y fidelidad. Bueno, en el lugar de Taí, a lo mejor uno hubiera dicho, pues sí me regreso, ¿eh?
¿Para qué voy con él si no sé ni a dónde va, ni sé qué le vaya a pasar? Pero cuando tú has construido amistades sólidas, amistades firmes, reales, ¿no? Eso también trae un fruto y trae una consecuencia. La consecuencia es la reciprocidad. ¿Qué fue lo que le dijo Itaí? Y respondió Itaí al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey. Ahora, él está jurando por el Dios de Israel, porque acuérdense que los filisteos eran paganos. Pero da a entender aquí la escritura que él no solamente había dejado su tierra, sino había dejado sus creencias y se había vuelto al Dios que vive y reina. Amén. Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó a Itaí Geteo y todos sus hombres, y no solamente todos sus hombres. ¿Qué dijo? O sea, él se comprometió con el rey, pero él no solo, sino toda su ¿qué? Toda su familia. Era real lo que le estaba diciendo. Mira, no sé qué nos vaya a pasar, si va a ser para vida o para muerte, pero donde tú estés, yo también voy a estar. Y hay ese tipo de relaciones de fidelidad y de apoyo y de amor que son tan valiosas como la de Ruth con su suegra Noemí, que para ese entonces ya no era su ¿qué? Ya no era su suegra, el hijo ya había muerto. Y la ley del matrimonio dice que una vez que muere uno de los dos cónyuges, el otro es libre del vínculo del matrimonio. Pero ella hizo un pacto con su ex suegra y le dijo: a donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así se portó también Itaí delante de David. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Dice que Sadoc, que era sumo sacerdote, llevaban el arca, y llegó un momento en que David dijo: regrésese con el arca. No podía llevársela él, porque él había, ¿se acuerdan aquella parte cuando David danzaba delante de la presencia de quién? Porque él iba gozoso a depositar el arca en el lugar que David le había construido, aunque era una tienda, pero era algo que David en su corazón había construido en la ciudad de Jerusalén, para que la presencia de Dios se mantuviera allí. Dice en el 25: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Cuando David escribía, no eran palabras por decir, porque a veces decimos muchas cosas que realmente no sentimos, pero David decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, ¿en dónde? En la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Él tenía su corazón ligado a la presencia de Dios. Y si dijere, David en este punto de su vida decía: miren, son las consecuencias que yo mismo me acarrié. Si Dios me dice: no me complazco en ti, aquí estoy. Pero a veces le rehuimos hacer cuentas delante de ¿quién? De Dios. Hay gente, no es que siempre que nos vaya mal es por algún pecado, pero hay situaciones y hay condiciones que cuando usted le está yendo mal como consecuencia de un pecado que usted cometió, es el momento de apechugar y de ponerse firme delante de quién. Pero muchos lloran en ese momento y empiezan a reclamarle: Señor, ¿por qué? Casi el Señor dice: bueno, vamos a hacer cuentas. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas que cuando yo te hablaba, qué hacías? ¿No me hacías qué?
no hay una palabra muy fuerte de Dios hacia su pueblo. Dice, miren, entre más extendía mis manos a ustedes, ¿ustedes qué hacían? Más se alejaban de mí. Por tanto, dice el Señor, cuando tú clames a mí, yo no te voy a escuchar. Y es una cosa difícil, pero es consecuencia de nuestros propios actos. Aquí David dijo, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos. Ahora imagínense, David es el rey, y su hijo se levantó en contra de él y lo hizo que huyera de su ciudad, de su palacio, de su comodidad. Otro podría haberse ido enojado, molesto, bravo. ¿Cómo iba David? David subió la cuesta de los olivos y la subió, ¿cómo la subió? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Jesús mismo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Ok. No nos va a dar tiempo de todo lo que tenemos que leer, pero bueno. Ok, en el 32, también hubo otra persona, se los platico rapidito, que se iba a ir con David, un tal Usai. Y este Usai era un hombre que Dios usaba para consejos, y era muy atinado en sus consejos. Había otro hombre que Dios también usaba para aconsejar, que se llamaba Aitofel, que había sido siervo de David, pero que ahora se había metido, se había involucrado en la rebelión con Absalón. Y entonces le dijeron a David, mira, este hombre se fue con tu hijo y él es muy sabio. ¿Para qué? Para aconsejar. Cuando le dijeron esto, vamos a verlo en el 31, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David en una oración corta, práctica, al grano, ¿va? Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y esto trae una enseñanza que no vamos a poder ver a profundidad, pero simplemente se la esbozo, sobre el asunto de que hay que saberle a pedir a Dios las cosas de manera correcta. ¿Qué hubiera pedido usted en la condición de David, huyendo de su propio hijo y de muchos que se habían levantado en su contra? A lo mejor usted le hubiera pedido a Dios, o yo, Señor, manda fuego del cielo y destrúyelos a todos. Pero entre ellos estaba su hijo, que quiera que no, David amaba ¿a quién? A su hijo. Y estaba el pueblo al cual Dios lo había puesto a él como príncipe sobre Israel. Entonces su oración a Dios fue, entorpece, oh Jehová, el consejo de Aitofel. No vamos a alcanzar a terminar. Voy a concluir con algo para que lo meditemos en nuestro corazón. Hace un año, 2 años, algo pasó por aquí, cerquita, y unos hermanos, le digo que a veces la vida da muchas vueltas, ¿no? Unos hermanos que ahora no nos hablan ni quieren nada con nosotros, que son rebeldes. Bueno, esos hermanos sufrieron una situación muy tremenda hace 1 o 2 años, o 3 quizás, no me acuerdo. Nos hablaron un día en la tarde de aquí, el pastor David, la hermana Laura, que había sucedido algo tremendo en la vida de estos hermanos, que
les habían secuestrado a una hija y les habían hablado por teléfono y les pedían una cantidad muy fuerte. Y ellos pues no tienen esos recursos, no tenían esa cantidad. Pero que te hablen y que te digan que tu hijo está secuestrado, pues es una cosa que en ese momento no sé lo que se sienta, pero ha de ser una cosa de las más horribles que te pueden suceder. Incluso en la foto, le mandaron una foto al celular donde estaba la hija con las manos hacia atrás, supuestamente amarrada, y le dijeron: la tenemos y si a tal hora no nos das el dinero. Entonces cuando alguien le dice eso, pues ¿qué hacemos, no? Lo de menos es juntar dinero, ¿no? Pues ¿de a cuánto? Y sí, juntamos lo que se pudo juntar. Pero pues eso nos quitó la paz y empezamos a orar, pero Dios ponía algo en nuestro corazón cuando orábamos. Y mientras orábamos, el Señor puso una convicción de que pidiéramos lo siguiente: que pidiéramos diciéndole: Señor, confunde los planes de esa gente, llénalos de temor, llénalos de miedo, que esta jovencita pueda regresar por bien a su casa. Y eso fue lo que Dios hizo con esa gente. Al final la historia era media interesante, porque este secuestro fue de los que le llaman virtual. Realmente nunca se la llevaron, sino que la contactaron por teléfono, la amenazaron, la intimidaron, le dijeron que se fuera a una huerta, le dijeron que se tomara una foto con las manos para atrás y que no se moviera de ese lugar, porque si no iban a ir por ella y por toda su familia. Y uno dice: bueno, ¿cómo una gente se bloquea tanto? Pues sí sucede. Es cuando les hablan, le dicen: tengo a tu hija, tengo a tu hijo, deposítame en tal cuenta, y la gente va y ¿qué? Deposita, porque en ese momento se bloquean, se llenan de espanto, de temor, y hacen lo que esa gente malvada, y usa mucho ese asunto de la psicología. Ustedes han conocido esos asuntos que dicen: no me cuelgues, y ya te estás acercando, y ¿cuánto te falta para el banco? Y vas a depositar tanto. Bueno, fue una cosa así. Total que ellos solo dieron una partecita, creo que dieron como 5,000 pesos, porque no recibían más en el Oxxo. Y después se desapareció, se desvaneció todo el asunto. La niña llegó en la madrugada caminando a su casa, se llenaron de paz los hermanos, y pues fue un alivio para todos nosotros. Y qué triste, porque mucha gente es ingrata con Dios, ingrata con los hermanos, y esa misma gente que uno les ayuda, a veces, como Absalón, se levantan en contra de uno. Bueno, hermanos, vamos a concluir con esto, ¿no? No nos dio tiempo de ver todo el tema, pero váyase poniendo de pie. Y es un momento de reflexionar: ¿qué cosas en nuestra familia no hemos arreglado? ¿Qué situaciones con nuestros hijos no hemos corregido? O tú como hijo, como hija, ¿qué cosas no has hablado con tus padres? ¿Qué sentimientos guardas en tu corazón y no los has podido expresar, y no le has podido decir a tu papá y a tu mamá: mira, yo me siento así, me siento quizás rechazado, me siento dolido, me siento que no me amas? Esas cosas, hermanos, hay que arreglar. Si tú has visto a tu hijo, a tu hija que anda mal camino, dice la palabra que Elí no estorbó la vida de sus hijos, que hacían cosas que no le agradaban ¿a quién? A Dios. Hermanos, es tiempo de arreglar las cosas en nuestras familias.